La Biblia dice en Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Aleluya. Porque hermanos, a veces hablamos de sana doctrina, fíjese. Aleluya. A veces hablamos nosotros de buen evangelio. Pero hermanos, a veces la conducta dice otra cosa. Gloria al nombre del Señor. Podemos hablar, hermanos, de cosas muy buenas, muy interesantes. Pero la conducta, hermanos, a veces nos dice lo contrario, fíjese. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero hablar de eso, fíjese, justamente. Santiago dice que quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, ¿de qué, hermanos, quiero yo hablarles esta mañana? Que fíjese que habemos cristianos que nos denominamos cristianos evangélicos y le decimos a otras personas, yo soy de una iglesia de sana doctrina. Aleluya. Así le decimos. Pero a veces ocurre, hermanos, porque eso lo veo yo en algunas personas. Ellos hablan de cosas bonitas y de cosas interesantes, pero en ocasiones no logran demostrar lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque hay gente que te habla de amor, hablan de amor, del amor de Dios y que aquí y que allá, pero a la hora de demostrar el amor de Dios, a veces no está. Aleluya. Hay gente que habla del perdón de Dios, pero cuando les toca perdonar, hermanos, a veces no existe eso. Aleluya. Porque eso no es fácil. A veces decimos, hermanos, predicamos bonito, hablamos bonito, pero no queremos vivir aquello que nosotros decimos. Alabado el nombre del Señor. Fíjense que yo conozco pastores que son buenos para hablar, son buenos para predicar. Pero cuando ya les toca, hermanos, demostrar que de verdad ellos conocen a Dios, no lo hacen. Yo en una ocasión estaba en una casa haciendo un trabajo. Y ahí llegó un pastor. Ese pastor me conocía a mí. La hermana de la casa le dijo, aquí está el hermano Julán. Ah, sí, ya lo vi, le dijo. Y entonces yo me bajé de la escalera y lo fui a saludar y le dije, como usted no quiere hablarme, yo vengo a hablarle. Amén. ¿Verdad? Porque, hermanos, decirle a la iglesia, hermanos, hay que tener buena conducta y hay que perdonar. Eso se oye fácil decirlo. La cosa es vivirlo ya cuando le toca a uno. Ir, hermano, con una persona difícil y decirle, Dios le bendiga. Pero me doy cuenta, hermanos, que hay hermanos duros de corazón. Porque predican lo que Dios quiere del ser humano, pero ellos no quieren hacer eso. Alabado el nombre del Señor. Me decía un hermano un día, yo me dijo, tengo familia que son cristianos, pero ninguno de ellos me habla. Entonces, hermano, eso no sería predicar el evangelio. Porque si vamos a tener rencor contra alguien, no vamos a poder predicarle el evangelio a esa persona. Porque la Biblia nos manda a nosotros, hermanos, a amar aún a nuestros enemigos. Imagínense, hermanos, que no podamos nosotros saludar ni siquiera a otro hermano por causa de diferencias que nosotros tenemos. Aleluya. El hermano Eliseo, pastor general, decía un día, hermanos pastores, si alguno de ustedes decía no está de acuerdo con la doctrina que predicamos,
puede irse tranquilamente. Y el día que me encuentre no se vaya a cambiar de banqueta porque me va a obligar a que yo me cruce para el otro lado a saludarlo a usted. ¿Qué será, hermano, que cuando una persona se sale de una iglesia, ya no le hablan igual los hermanos que eran, decían que eran sus hermanos? ¿Ha visto usted eso? Cuando lo ven, hacen como que no lo miran. O se hacen los locos para no verlo. ¿Esa es una conducta cristiana? No, no lo es. Cualquier persona podría hacer eso. Pero si nosotros consideramos a una persona que fue amiga, que fue parte de la iglesia, el día que lo encontremos tendríamos que saludarlo, hermanos, de una manera amable, así como lo saludábamos antes. Pero resulta que ahora las iglesias no son así. Cuando un miembro de sus iglesias se sale, tratan de regarle mala fama. Se fue por traidor. Se fue por berrinche. Se fue por rebelde. Así dicen de mí. Alabado el nombre del Señor. Glorificado el nombre del Señor. Porque, fíjense, hermano, hay hermanos a los que asisten a esta iglesia que le han dicho a otros hermanos: ¿ustedes por qué se congregaron ahí con ese rebelde? Amén. Porque para ellos eso soy. Y los que antes eran compañeros míos, ahora ya no me miran como el cristiano que dicen que yo era. Ahora me ven como el adversario, el enemigo. Me acuerdo, hermano, cuando recién había yo abandonado las filas de la iglesia donde asistía antes, asistía a un culto. Porque uno recuerda la iglesia donde estuvo y yo fui a un culto, fuimos con mi esposa. Solo teníamos un niño entonces, el más grande. Fuimos al culto. Y el pastor ya nos conocía. Y el pastor cuando nos vio dijo: que Dios bendiga a ese muchacho que está ahí en la puerta con su esposa. Y yo le digo a mi esposa: si él nos conoce, ¿por qué nos va a tratar de esa manera si él nos conoce? Le digo: lo que pasa es que cuando uno se sale, uno ya no es hermano, uno ya no es cristiano, uno es el anticristo, uno es Judas, uno es Caín, uno es Pilato, uno es todo eso menos cristiano. Alabado el nombre del Señor. ¿Será, hermano, que el día que Dios premia a la iglesia nos va a llamar por grupos? No. Él va a reunir a toda la iglesia, hermano, de toda la tierra, de todos los continentes. Y Dios, hermano, no va a andar diciendo: ¿dónde están los hermanos del esfuerzo 2? No. Lo primero que voy a decir: pase fulano de tal, dé cuenta de su mayordomía. Aleluya. ¿Cómo fue tu conducta en la tierra? ¿Cómo te comportabas tú en la tierra? Y entonces ahí es donde uno tendrá la oportunidad de decirle a Dios: yo hice esto, hice aquello. Y ahí el fuego, hermano, probará la obra. Pero imagínense, hermanos, que hoy en día hay pastores que no pueden perdonar a una oveja que se fue. No pueden perdonar a otro compañero. Glorificado el nombre del Señor. Y es más, en vez de ayudarse, se le riega la fama de que es malo, de que es aquí, de que es allá, de que es Bin Laden juntamente con el ayatollah de Irán. Así de malos son, alabado el nombre del Señor, que no merecen estar en la iglesia. Y entonces ese mensaje se lo dan a la iglesia y toda la iglesia termina odiando a una persona por causa de la mala conducta. Glorificado el nombre del Señor. Pero ningún pastor ni ninguna oveja piense que Dios no va a castigar esa conducta. Veamos lo que dice Oseas 4, verso 9, hermanos, aleluya. Para que usted vea
lo que la palabra de Dios dice con respecto al sacerdote y al pueblo. Aleluya. Glorificado el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Cómo dice, hermanos? Y será el pueblo como el sacerdote. Fíjense, hermanos. Cuando un pastor predica odio contra otras personas, eso es lo que reciben los hermanos. Por eso cuando miran a hermanos de otra iglesia, no les hablan. Porque ya han oído un mensaje que dice, esos no son de Dios. Aleluya. Yo aquí en Cobán he estado, hermanos, en algunas instituciones donde los administradores de ese ambiente, a no decir nombres, alaba el nombre del Señor, son creyentes de otras denominaciones. Y cuando llegaban, hermanos, los hermanos de su grupo, ¿verdad? Entonces a los padres de esos hijos que eran de su congregación, le decía, pase, hermanita Julana, besito en la mejilla. Cuando llegaba un hermano de otra congregación, usted siéntese por ahí, ya lo vamos a atender hoy. Así, con ese menosprecio, con esa diferencia, y hacer acepción de personas delante de Dios es pecado. Alabado el nombre del Señor. Pero eso pasa, hermanos. Mire, hermanos, si algún día usted ya no puede venir a esta iglesia y se va a otro lado, igualmente le vamos a hablar. No que cuando pase por la calle le vamos a sacar la lengua para que se sienta mal. No. Porque no sería de Dios eso. Dios no hace eso y Dios no está de acuerdo con eso. Por eso dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Demuestre por buena conducta sus obras, aleluya, en sabia mansedumbre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, se da cuenta uno, hermanos, que a veces... Yo conozco un montón de pastores que cuando me ven, a veces me dan la mano porque ya no tienen otra cosa que hacer. Pero no me dicen Dios le bendiga, hermano, porque para ellos no lo soy. Alabado el nombre del Señor. Entonces, Dios dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Demuestre por buena conducta. Usted tiene que ser una persona que salude, hermanos. A veces que usted entra a un bus y usted saluda y nadie contesta, va, porque todos van en el teléfono. Hay gente que se enoja y dice, buenos días, dije. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Ya todos reaccionan así, ay, buenos días, disculpe. Pero usted como cristiano, hermano, tiene la obligación de saludar al que encuentre. Aun si fuera el diablo, usted dígale buenos días, diablo, el Señor te reprenda. Amén. Glorificado el nombre del Señor. Pero resulta, hermanos, que hoy en día está muy de moda el rencor en los cristianos, el odio en los cristianos, y eso no es conducta cristiana. Dice Dios, castigaré, dice el Señor, al sacerdote y al pueblo, le pagaré conforme a su conducta. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, mire, hay gente que tiene unción, que tiene poder, que tiene respaldo. Pero a veces son como Sansón, hermanos. Mire, Sansón, hermanos, tuvo 3 matrimonios. El primer noviazgo que tuvo Sansón fue un problema. Porque sus padres le dijeron, no, mi hijo, le dijo, no te metas ahí. Esa gente no son como nosotros. Y Sansón le dijo, no, ella ha agradado mis ojos y te ruego que me la tomen por mujer, le dijo a su padre. Ellos fueron, argumentaron que no, pero Sansón estaba terco que sí. Fueron y pidieron a la muchacha.
Sansón abandona a la muchacha, esa muchacha luego le es dada a otro hombre, Sansón se enoja, mata a 20 hombres por causa, como a 30 hombres por causa de eso, y aquel matrimonio fue un desastre. Y a donde iba, Sansón era de ojo alegre, hermanos. Porque vio, dice la Biblia, en Sorek a una mujer y se enamoró de ella. Y la última que vio fue a Dalila. Y digo a la última que vio fue porque, hermano, le sacaron los ojos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, era el juez más grande, tenía la unción de Dios en él. Era el juez más poderoso porque, ¿quién como él, hermano? Si la Biblia dice que Sansón destrozó a un león joven sin tener nada en las manos, dice. ¿Ha visto usted, hermano, un león de cerca? Impone miedo. Si un chucho nada más de esos cabezones así lo pone a temblar a uno, hermano. No digamos, hermano, un león. Yo un día, hermanos, estaba en la ruta, ahí por Teculután, y estaba un tráiler estacionado y me acerqué al tráiler y ahí en el tráiler, hermano, había una jaula y en la jaula estaba un león. El león cuando me vio me peló los dientes y se paró en la malla así. Nada más de ver eso dije yo, uy, Dios mío, si estuviera libre, saber qué sería de mí. Pero Sansón, hermanos, se enfrentaba a los leones porque el Espíritu de Dios estaba en él. Aleluya. Sin el Espíritu de Dios nadie puede hacerle frente a una fiera de esas. Aleluya. Por eso es que, hermanos, David dijo, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu de Dios en él. Aleluya. Por eso está escrito en la palabra, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. No hay fiera que pueda contra alguien que tiene al Espíritu de Dios. Hermanos, a veces los predicadores decimos cosas que no estamos dispuestos a vivir. Aleluya. Yo me doy cuenta que hay predicadores que hablan de poder. El tercer cielo es poquita cosa para ellos. Mire, dice, fui a un culto y eso era la gloria de Dios. Mire, hasta los querubines se paseaban por ahí. Pero todo está que lo llamen a orar por un endemoniado. Y ahí es donde la mula botó a Genaro. Alabado el nombre del Señor. Porque tienen que enfrentarse entonces al espíritu inmundo. Y a veces el poder que ellos dicen no es. Aleluya. Hay predicadores que hablan de amor, pero no se le mira el queso a las tostadas. ¿Verdad? Porque le dice, hay que amarnos, hermanos, entre ellos mismos, a otros no. Glorificado el nombre del Señor. Yo, hermanos, les puedo testificar que bendito sea Dios, he logrado entender una cosa, de que Dios, aún a sus enemigos cuando estaba en la cruz, Él dijo perdónalos, aunque ninguno le estaba pidiendo perdón, pero Él dijo perdónalos. Hoy, hermanos, nosotros, hablan de nosotros, hermano, y ya estamos bravos. Nos tiran una piedra, sacamos un machete. Alabado el nombre del Señor. Yo todo eso, gracias a Dios, ya lo superé, porque antes me enojaba mucho cuando hablaban de mí. Pero cuando vine a esta organización, hermano, aprendí el evangelio de una manera diferente. Porque antes era bien vengativo, hermano. Glorificado el nombre del Señor. Y hasta que fui entendiendo lo que era de verdad, hermanos, uno puede ser pastor y puede ser bien vengativo. Uno puede ser pastor y rencoroso. Uno puede ser pastor, hermano, y lleno de envidia porque a otro le va bien. Y no es así. Muchos cristianos hablan del amor de Dios,
Pero si pasa por el lado el que les cae mal, lo saludan entre los dientes. Y todavía dicen así, yo lo saludo, pero no es que me lo trague. Lo masco, pero no me lo trago. Bueno, hermanos, hay gente difícil, hermanos. Pero esas son las gente que hacen que nosotros saquemos el carácter verdaderamente. Porque nosotros le decimos a Dios, Señor, dame paciencia, Padre. Yo necesito mucha paciencia. Paciencia necesitamos todos. ¿Qué hace usted cuando va a una cita, hermanos? Dentista, de médico, de cualquier de licenciado. Peor, hermanos, si es de licenciado. Ahí tiene que estar sentado un gran rato, hermano. Usted se para, usted se sienta, enciende el teléfono, lo apaga, lo vuelve a mirar. Ya está aburrido. Las citas son difíciles, hermanos. Glorificado el nombre del Señor. Pero cuando usted le dice a Dios, yo quiero paciencia. No es la paciencia. Bueno, también para tener paciencia te la voy a poner en el corazón de una vez para que tengas paciencia. No. Lo que Dios es, levanta a una persona que le provoque todo lo posible para que la paciencia salga. Usted le dice a Dios, Señor, dame paciencia. ¿Qué hace Dios? Ahí en el trabajo donde usted trabaja, levanta un instrumento que comience a hablar mal de usted por todos lados. Y usted está con las orejas calientes que ya revienta. No, el Señor dice, ten paciencia, la hablo del Señor. Paciencia. Vea que es difícil estar en un entorno, hermano, de trabajo. Yo he estado, hermano, en muchas, porque yo como persona de trabajo he hecho todo tipo de trabajo, hermanos. Ayudante de albañil, ayudante de carpintero, ayudante de camión, alabado el nombre del Señor. De todo ha sido. Cuando hay un gremio de trabajadores, regularmente se manifiesta la envidia, el chisme dentro de esos grupos. Estábamos una vez fundiendo planchas en un aserradero y yo era ayudante de 3 albañiles, hermano. Oiga bien, de 3 albañiles. A las 2 de la tarde, hermano, sentía yo que el corazón se me salía de la presión porque tráigame piedra, tráigame cemento, haga mezcla, los 3. Pero en la tarde se ponían de acuerdo y le decían, miren, este hombre nos está echando la mano a nosotros porque ellos ganaban por plancha. Entonces ganaban por plancha y por eso les convenía fundir todas las planchas posibles porque les pagaban a ellos por plancha. Entonces me decían, mire, cada uno de nosotros le va a dar 25 quetzales aparte de lo que usted gana para que usted se anivele porque está haciendo un trabajo pesado. Aleluya. Pero habían, hermanos, otros albañiles y los otros albañiles hablaban mal de los otros y decían, mira, cómo le quedó la plancha bien hundida, solo le falta que le eche agua para que sea una piscina, decían. Amén. Hermano, eso es envidia. Si a ellos les había salido bien, qué bien, decía yo. Pero ¿por qué tienen que molestar a ese viejito que no tiene ni ayudante? Alabado el nombre del Señor. Eso pasa en todos los ambientes. Y tiene que tener paciencia, hermano. Tiene que tener carácter. ¿Cómo se comportaría usted con una persona que usted sabe que ha hablado muy mal de usted? Va a ir usted a comprar un café, mire, ¿con cuánto de azúcar lo quiere? ¿Con 2 o con 1? No, sería muy difícil hacer eso. Compraríamos uno, pues lo tiraríamos en el pecho, hermano. Aleluya. Pero no es esa la voluntad de Dios, porque la Biblia dice, hermanos, muestre por buena conducta el temple que debemos tener. Glorificado el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, a veces podemos predicar de cosas que queremos que la iglesia haga. Pero, hermanos, yo quiero que le echemos un vistazo al capítulo 23 de Mateo.
Aleluya. Gloria al Señor. 23 de Mateo. Vamos a echarle una revisadita, hermanos, de lo que Jesús dijo a los escribas y los fariseos. Aleluya. Bendito Dios. Ay, me avisan qué horas son porque no tengo hora y ni sé qué horas son. Alabado el nombre del Señor. 5:12. Como dijo hermano Eliseo, el mejor reloj para terminar un culto ni es el de la pared ni el de la mano. El mejor reloj para terminar el culto, dijo, es la gente. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice, ¿verdad, hermanos? En la cátedra de Moisés, dice, ¿no? Se sientan los escribas y los fariseos. Como quien dice, la ley, ellos la dominan a placer. ¿Y qué más dice? Así que todo lo que os digan que hagáis, hacedlo. Pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, eso es lo que les decía, ¿verdad? Que hay gente que predica, enseña, dice, pero cuando logran ver a alguien que no les cae bien, no lo van a saludar como una persona. Cuando lo ven como el diablo, ¿verdad? Lo ven como el enemigo, como el adversario. Alabado el nombre del Señor. Miren, hermanos, en una ocasión se salió un pastor, compañero del ministerio, se salió de la misión, ¿va? Y el día que se salió, hermanos, estábamos en un retiro de un ayuno de 3 días, fíjense, hermano. Estábamos con hambre, estábamos con sed, con dolor de hueso, porque era ayuno seco. Y hermanos, se llegó la noticia de que se había salido este hombre y que se había salido con toda congregación y que el templo era de ellos. Hermanos, ese día se profirieron maldiciones en contra de él. Dijeron que ya la tarde la iban a dedicar a orar en contra de ese hombre porque era traidor. Yo digo, qué pérdida de tiempo orar mediodía por causa de otro, alabado el nombre del Señor, cuando realmente el ayuno es para humillarse uno delante de Dios y pedir misericordia por uno, alabado el nombre del Señor. El ayuno no es para obligar a Dios a que Dios haga lo que nosotros decimos o queremos. El ayuno es para humillarse. Pero hay gente que ayuna más que Daniel, pero es más mala que Acab y Jezabel juntos. Aleluya. Porque, hermanos, Daniel ayunaba 21 días de corridos. Y por eso usted mira, gente, mire, estamos en 40 días de ayuno. Y uno dice, qué bueno, qué impresionante. 40 días de ayuno, cualquiera tiene fuego en el pecho. Pero resulta que no. Alabado el nombre del Señor. Porque, hermanos, solamente era algo para impresionar. ¿Ha visto usted gente, hermanos, que se van a fotografiar allá en el Cerro Quemado? Aquí venimos bajando del monte del ayuno. 40 días. Y es increíble que esa gente que saca 40 tenga ganas de pelear cuando baja del monte. Si en ayuno lo que menos tiene ganas uno es de pelear con otro. Lo que menos tiene uno, hermano, es de insultar a los demás. Alabado el nombre del Señor. Entonces hay gente que habla de perdón y habla del poder de Dios y habla del amor de Dios, pero no logran a veces demostrar que eso sea así. Glorificado sea Dios. Entonces, la Biblia habla de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen, pero luego dicen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover.
Hermanos, uno de pastor no tiene por qué ser autoritario, porque hay pastores, ¿verdad?, que piensan que los miembros son hijos de ellos. Los quiero a tal hora aquí. Y hay de ustedes si no vienen. Eso es autoritarismo. Si los miembros tienen cosas que hacer, pero hay pastores que dicen, no, aquí el que manda soy yo. Ahí se acuerdan, el que manda soy yo. Y el que se rebele, ¿qué? Lo excomulgo. Ya casi parecemos católicos, hermano. Aquí vino un vendedor de libros al cual yo le compro libros a veces, o le compro Biblias. Y me dice, yo fui pastor en tal misión, me dice. Y me dijo, y la organización a la que yo pertenecí es la única, me dijo, que tiene doctrina católica. Porque el día que usted se sale, mandan una circular a todas las iglesias de que usted es traidor y enemigo de ellos. Y esa carta no la levantan hasta que se muere el evangelista o el predicador. Y es verdad, eso lo he corroborado yo. Porque algunos... Por ejemplo, fíjense, hermanos, en algunos lados hay misiones donde no se puede predicar porque no pertenece a esa iglesia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque como el hermano Eliseo antes era evangelista de las asambleas, y cuando se salió mandaron una circular a todas, y hasta hoy día hay pastores que lo aborrecen. Dice, no me hablen de ese hombre, es traidor. Usted no predica aquí, porque esa circular no se la ha levantado. Doctrina católica. El día que la gente se salía era excomulgada y no tenían derecho a nada. ¿Ese es el evangelio? Si eso no es lo que dice Dios. Dice el Señor, si alguno, dice Dios, logra que alguien vuelva a los caminos de Dios, saber que el que ha restaurado al tal ha ganado un alma y ha cubierto multitud de pecados. Pero no, hermano, hoy en día lo que más quieren, hermano, los cristianos es ver a otro aplastado, agachado, que esté tirado en las calles. Ese es el juicio de Dios que le ha caído. Ese es el deseo de ellos. Pero no es conducta cristiana. Yo lo que menos quiero es ver a alguien, hermano, abandonado, tirado. Si se levanta y puede perseverar en otra parte, qué bueno. Por eso yo cuando alguien se va le digo, mire, persevere y luche. Si mejora más de lo que aquí es, me quito el sombrero. Pero si desciende, entonces el problema no era ese. Amén. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, ya no quiero nada. Dice, porque ahí en esa iglesia solo hipócritas hay. Hermanos, decía un pastor que yo vi por ahí en un testimonio, decía, hablé con una hermana, decía, y esta hermana estaba hablando negativamente de la iglesia. Todo lo que uno le decía, hablaba negativamente. Decía, mire, Dios le ama. Mentira, decía. Pero mire lo que dice la Biblia. Mentira, decía. Y dijo el pastor, yo ya estaba bravo de oírla tanto que decía eso. Hasta que le dije, ¿usted recibió el Espíritu Santo en la iglesia? Sí, lo recibí. Mentirosa, le dijo. Aleluya, porque si usted hubiera recibido el Espíritu Santo, no estuviera hablando así como está hablando ahorita. Alabado el nombre del Señor. Entonces ya reflexionó, se calmó y dijo, no, realmente la culpable he sido yo. Entonces, hermanos míos, Dios en su misericordia quiere que nosotros tengamos buena conducta. Aleluya. La Biblia dice que debemos hablar entre nosotros con salmos. Mire, hermano, yo cuando voy a Zacapa, hay pastores que ellos no me conocen, pero cuando alguien me presenta, me saludan con una amabilidad y con aquel aprecio, aquel afecto, aunque no sean de la organización en que uno es, ni de la rama de que uno es, pero ellos lo saludan a uno, y a uno le agrada esa armonía, hermano. A mí me gusta convivir con otros cristianos. Aleluya.
Yo a veces bromeo con algunos hermanos que encuentro en la terminal que vienen de sus iglesias. A veces termina el culto aquí, yo salgo ahí y me dice, ¿a dónde va, hermano? A comprar azúcar, le digo, para tomar café porque es más rico dulce. Alabado el nombre del Señor. Entonces yo trato, hermano, de armonizar con los hermanos, con los amigos. Alabado el nombre del Señor. Por eso yo todo creyente que encuentro los saludo. Aunque no sean creyentes, los saludo también. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios dice, porque atan cargas pesadas a los hombres, más, aleluya, ellos ni con un dedo la quieren mover. Yo digo, fíjense, hermano, una de las causas por las cuales me dicen a mí que soy rebelde es que a veces protesto. Aleluya. Y es que en una ocasión, fíjense, hermano, estábamos en una campaña y el pastor pues estaba dando órdenes de aquí para allá y decía, pongan esas sillas ahí, así no las quiero, pónganlas así, traigan aquel poco para acá, hagan esto. Y yo le dije, ¿y usted cuándo va a hacer algo? Yo soy el pastor, Dios. ¿Y qué tiene? Yo también soy pastor y ando trabajando, alabado el nombre del Señor. Yo no tengo, hermano, problema con el trabajo. Pero algunos solo manda más. Alabado el nombre del Señor. Por eso el pastor general que tenemos es un pastor muy humilde. Usted ve, cuando uno llega a las actividades, las sillas están colocadas. ¿Quién cree usted que fue el que puso esas sillas? Ellos. El pastor general es el que está trabajando desde un día antes, poniendo sillas, haciendo esto, barriendo allá. Ah, no, pero hay pastores que ya no barren porque se les cae la mano. Alabado el nombre del Señor. Le dicen a la gente lo que tiene que hacer. Había uno que cuando llegaba al templo y ya habían barrido el templo y trapeado. Así, para ver cómo habían trapeado. Aleluya. Hermanos, ser pastor no es que uno vaya a mandar a los hermanos. Pero hay iglesias que se encargan de decirle a la iglesia lo que tienen que comer, lo que tienen que vestir, a dónde tienen que ir, a quién tienen que hablarle y a quién no. Aleluya. Mire, a Julano no le hable. Con Julano no se junte. Con ese no vaya. Ahí no le hable. Hermanos, eso ya no es de Dios. Por eso hay hermanos que ya no tienen paz para comer, hermanos. Van a la plaza y se sientan ahí en el campero de la plaza. Siempre están viendo a ver quién nos mira. No, coma tranquilo, alabado el nombre del Señor. Si usted está pagando ese pollo que está ahí, ¿por qué alguien tiene que molestarse? Pero hay hermanos que están comiendo como chivos picados de avispa. Alabado el nombre del Señor. No, hombre, denle tranquilo. Amén. Denle tranquilo. Porque hay pastores, ¿verdad?, que predican, hermano, casi de puros chismes en la iglesia. Miran a un hermano comprando en la vaca y ya en la noche están diciendo, esa gente tiene pisto para comprar ropa, pero no tienen para darle a la obra de Dios. Hermano, eso ya ni siquiera es edificante. Amén. Por eso hay gente que dice, hermano, que a mí me han pedido consejo. Hermano, me dice, hago esto, no lo hago. Fíjese que, ¿qué van a decir los hermanos? Y yo, usted haga lo que tiene que hacer. Fíjese, una hermana me dijo un día, hermano, me dijo, ¿será que me compro ese carro? Me lo dan barato, me dijo. Pero fíjese que mi hermana se va a poner furiosa si lo compro. Y le dije, pero si ella tiene 3, ¿por qué se va a enojar que usted compre uno? Me dijo, lo que pasa es que a ella le da envidia cuando uno comienza. Pues eso no es de Dios. Por parte de la gente, hermano, que usted anduviera con los zapatos rotos, en chanclas, que dijera ahí chicote, alabado el nombre del Señor. Pero no, hermanos, sirvamos a Dios con buena conducta. Aleluya. Mucha gente procura, hermanos, hacerle daño a otro con sus palabras. Mire, cuando yo vine a Altaverapaz, hermano, fui noticia en casi la mayoría de iglesias de esta ciudad.
y en otras. Hasta el domingo pasado me enteré todavía. Sí, me dijo, aquí vinieron a decir que cuidado con usted, que era más peligroso que los zetas. Y vi, hermano, que yo no me enojo cuando hacen eso. Doy gracias a Dios, fíjese, hermano. Porque anduvieron por cada iglesia diciendo, miren, fulano de tal anda aquí, ahí tienen cuidado con él, no le vayan a recibir. Y entonces la gente lo mira a uno como una gallina sin pico. Alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Con desprecio, con total, hermano, odio. Y entonces, hermano, a mí me entraban las llamadas y me decían, hermano fulano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos da gusto, nos han contado que ya volvió. O sea, ellos mismos se encargaron de anunciarle a la gente que ya había vuelto. O sea, me hicieron propaganda, hermano. Aleluya. Por eso, alabemos las virtudes de las personas y no procuremos, hermanos, hacerle daño a nadie a las espaldas de él. Aleluya. Porque tan bonito que es elevar las virtudes de una persona. Pero no, hermanos. Fíjese que una persona cuesta que hable mal que hable bien de las virtudes suyas. No como el Espíritu Santo. Mire, hermanos, que a mí me impresiona el segundo libro de Reyes, capítulo 5, cuando dice el Espíritu Santo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era este hombre valeroso en extremo, era varón grande delante de su Señor. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice. Y al final dice, pero leproso. Todas las virtudes van por delante. General del ejército, varón grande, su Señor lo tenía en alta estima, por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y al final, leproso. Pero si me preguntan a mí, ¿usted conoce además el leproso? Lo primero que digo. Aleluya. ¿Verdad? Porque regularmente hablamos de los defectos de la persona, no de lo buen que se porta. Aleluya. ¿Conoce usted a fulano? Y luego nos vienen a la mente cosas de esa persona, hermanos. Es como cuando le preguntan a la gente de mí, ¿usted conoce al hermano de Nelson? Sí, es un chaparro con lunares en la cara. Eso es lo primero que le viene a la gente en memoria. Pero no diría alguien, no es uno que como se sonríe. Eso no dirían al nombre del Señor. Glorificado el nombre del Señor. Entonces, es bueno hablar de las virtudes de las personas. Cómo se ríe, cómo se goza, qué cosas bonitas tiene. Hablemos de eso. Pero no. Los defectos salen a relucir primero. Aleluya. Por eso, hermanos, dice la Biblia que nosotros tengámonos como superiores a nosotros mismos. Si yo veo a un hermano, lo veo superior a mí, no tengo razones para atacharlo de nada, lo veo superior a mí mismo. El amor de Dios está en él, la presencia de Dios está en él, aleluya. Y yo no quiero ser castigado, hermanos, por causa de una oveja. Porque hay pastores que son castigados por causa de las ovejas, pero él no lo entiende así. Aleluya. Cuando está siendo castigado por una oveja que puso queja delante de Dios, lo que dice es, estoy en un proceso de prueba. El enemigo me ha atacado fuertemente porque soy el enemigo número 1 de él. Eso es mentira. Aleluya. Los que nos atacan a nosotros son los principados satánicos. El diablo casi no se ocupa en persona más que en algunos casos. Como en el caso de Jesús. A Jesús no podía el diablo enviar demonios a combatirlo porque los había derrotado a todos. Por eso cuando dice la Biblia que se metió en Judas directamente. Porque ese no era un caso único, no era un caso aislado, era especial. Era el Hijo de Dios y el diablo vino a combatirlo.
Pero a veces, hermanos, la gente dice: yo soy el enemigo número uno del diablo. Yo sé que, hermano, el diablo nos aborrece, eso lo sé yo. Pero de ahí que sea el enemigo favorito de él, tampoco no lo soy. Aleluya. Hay otros en quienes pone más interés. Pero no por eso voy a dejar de orar. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, tengamos buena conducta cristiana. ¿Quién es sabio entre vosotros? Dice Santiago. Demuestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hoy en día hay mucho predicador imprudente. Me acuerdo cuando estaba en el store, hubo un evangelista que llegó ahí al store. Dijo: ¿dónde están los nazarenos? Pónganse de pie, dijo. Y se pararon los nazarenos, hermano. ¿Dónde están los de la iglesia del LIN? Se pararon del LIN. ¿Dónde están los hermanos? Los paró todos. Al infierno todos, les dijo. ¿Usted cree que merecían los hermanos que les dijeran eso allí? No era una cosa. Y hoy en día, hermano, hay predicadores que como predican en contra de la idolatría, se meten a la iglesia católica a quebrar las imágenes. Eso no es correcto. Porque hay libertad de religión. Cada quien elige lo que quiere, hermano. Y no podemos estar peleando con el católico que si es idólatra, pues es problema de él. Si Dios lo llama a su arrepentimiento, pues bien, oremos por eso. Pero ahí es que nos vamos a estar metiendo con ellos y parándonos enfrente de las carrozas de Semana Santa, decirle que son idólatras, ya es pleito personal. Si lo garrotean, muy merecido lo tienen, porque ellos se lo han buscado así. Aleluya. Mucho menos buscar pleito con otros evangélicos. Pero pasa mucho, hermanos. Pasa mucho. Y la Biblia dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Como que se pusieron en modo avión ustedes, alabado el nombre del Señor. Ya voy a terminar, hermanos, ya voy a terminar. Pero sí, lo que quiero darles es el consejo de que nuestra conducta debe ser mejor que la de los mundanos. Yo he conocido unos mundanos, hermanos, que no son cristianos, pero tienen mejor conducta que uno de cristiano. ¿Verdad? Que lo saludan a usted amablemente. Si lo pueden ayudar en algo, lo ayudan. Y yo siempre recuerdo un testimonio tremendo de un cristiano que conocí yo personalmente. El hermano Antonio Caal, que era abuelo de los hermanos músicos y del hermano Marvin. Hermano Antonio Caal. Era un hombre, hermano, que daba testimonio del evangelio. Fíjese, me contaba una vez alguien, él no me lo contó, me lo contó alguien aparte. Me dijo: una vez él compró un carro y estaba aprendiendo a manejar y salió a una calle y se le cruzó a otro. El otro hombre se enojó y se bajó y le pegó en la boca y lo hizo sangrar. El hombre se fue y él se fue atrás. Por allá adelante estaba atascado el hombre que le pegó. ¿Qué hubiera hecho usted y yo, hermano, si lo alcanzamos? Capaz que pasamos a toda velocidad, a modo de chispearlo todo lo que sea posible. Pero él no. Él se bajó y lo empujó y lo ayudó a salir. Imagina, ¿cómo le habrá quedado la conciencia a ese hombre de haberle pegado, hermano, y que él venga ahora y lo ayude? Ese es el testimonio terrible que no olvida nadie, hermano. Por eso dicen que cuando Pablo, el apóstol, se convirtió al Señor, fue porque cuando los creyentes estaban muriendo, Esteban sobre todo dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y dijo: veo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Aleluya. Ese aguijón se le clavó a Pablo. Aleluya. Hermano, Dios usa lo que usted tiene.
Por eso Dios tiene que regular la conducta nuestra. ¿Ha oído usted, hermano, ese coro que usted ha oído que dice con la sombra de Pedro? ¿Se sanaban los enfermos? Pero el libro de los Hechos dice que sacaban a los enfermos y a todos los que tenían espíritus inmundos los sacaban para que al menos su sombra pasara sobre ellos. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando Pedro era inconverso, eso hay libros de historias que dicen que cuando Pedro, hermano, porque Pedro era de la Baja Galilea, de tierra caliente, y la gente de tierra caliente regularmente son bravos, bravucones y de todo. Y entonces dicen, hermano, que Pedro llegaba a la taberna y los borrachos miraban que pasaba la sombra por la ventana. Y cuando miraban que la sombra pasaba por la ventana, se tiraban los borrachos por fuera porque sabían que adentro iba a haber pelea. Porque ya habían visto la sombra de Pedro que pasó. Esa misma sombra que peleaba, después Dios mismo la usó para sanar a los enfermos. Amén. Procuremos tener buena conducta. Porque los mundanos están viendo, hermanos. Aleluya. Procuremos tener buena conducta. Porque ahora todo lo graban, hermanos. Toda acción que usted tenga la graban. Si usted se cae, grabado. Si usted se golpea en el bus, grabado. Alabado el nombre del Señor. Si usted patea un chucho, grabado quedó. Glorificado el nombre del Señor. Entonces, hoy todo queda registrado. Por eso tenemos que tener buena conducta. Glorificado el nombre del Señor. Unos diáconos se pelearon una vez en la calle y decía uno al otro: agradezca que yo soy de la iglesia tal. Agradézcame a mí, le decía el otro, que yo también soy de allá, si no usted vería. Porque antes de este tiempo, ya tiempo nos hubiéramos matado, hermanos, los hermanos. Hoy estamos en tiempos duros. Y lo que siempre cuento es una campaña que tuvieron una vez en una iglesia en Puerto Barrios. Iban, hermano, por el camino los dos predicadores de la campaña, pero ellos no se conocían. Iban por el camino, uno iba en moto y el otro iba en un jeep. El de la moto se le cruzó al jeep. El del jeep bajó el vidrio y le dijo: mola. El de la moto se subió el casco y le dijo: mola es usted, le dijo. Llegaron a Puerto Barrios, se estacionaron en el parqueo de la iglesia. Eran los predicadores de la campaña. Imagínense, dos mulas invitadas a predicar. Qué duro. Yo me cuido, hermano. En la calle lo maltratan a uno. A mí me han maltratado varias veces. Pero yo no volteo a ver ni hago caso. Hago como que no es conmigo. Es la actitud mejor que puede tener uno. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, porque si uno se enoja puede proceder locamente. Un amigo que conocimos dijo: yo soy pastor de una iglesia, dijo, y un día un carro me sacó de la ruta y digo atrás de él, dijo, a toda velocidad, y cuando lo alcancé me le crucé así, lo hice que se encaramara en la banqueta. Y se sintió satisfecho, pero al rato vino el Espíritu Santo y le dijo: ¿y qué tal que él te conozca que eres predicador? Que eres pastor de una iglesia. ¿Qué testimonio le vas a dar tú a ese hombre? Que él te vea por la radio, que te oiga por la radio, que te vea por la televisión, predicando el evangelio, que tú dices que cambia. Dice él: me ahorillé, dice, a llorar. Le pedí perdón a Dios y dije: Señor, perdóname por ser tan bruto de esta manera. Porque realmente, hermanos, las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista. Aleluya. Ya no voy a seguir porque tengo muchas cosas ahí. Entre más tiempo pasa, más cosas me están saliendo de ahí. Amén. Entonces, pongámonos de pie.
Elevemos al Señor una oración. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los hermanos de la transmisión ahí. Aleluya.